Bienvenidos a un nuevo video del curso de Neurobiología de la Mente. En los encuentros anteriores hemos estado hablando de las características de la neurona, de su anatomía, de su fisiología. Más concretamente estuvimos hablando de las propiedades eléctricas de la membrana neuronal y cómo esas propiedades eléctricas permitían la excitabilidad celular y también la conducción de información en forma de impulsos nerviosos. Ahora, una neurona sola no logra cumplir ninguna función relevante para el organismo. Para que estas neuronas puedan cumplir efectivamente su función, tienen que estar organizadas en circuitos neuronales, ¿sí?, que permitan responder a estímulos del entorno o del propio medio interno. En la clase de hoy vamos a estar hablando de uno de los circuitos más simples que existen, ¿sí?, y después a lo largo del curso vamos a ir profundizando sobre distintos circuitos neuronales para ver cómo este sistema nervioso puede ir cumpliendo funciones cada vez más complejas. Si bien en clases pasadas estuvimos hablando acerca de la gran complejidad del sistema nervioso humano, a continuación vamos a ver cómo tan solo dos neuronas son capaces de generar una respuesta adaptativa, es decir, una respuesta que es beneficiosa para el organismo. Algunos de los circuitos neuronales más sencillos que conocemos son los llamados arcos reflejos, ¿sí? Y en este caso vamos a tener dos o más neuronas, ¿sí? Son movimientos automáticos, respuestas estereotipadas que no mejoran con la práctica, etc. Todo eso después lo van a ver más adelante, ¿sí? Por lo pronto queremos contarles un poco sobre el reflejo de estiramiento, ¿sí? Un tipo de arco reflejo particular. Vamos a ver primero qué es lo que estamos viendo a grandes rasgos en el esquema para después pasar a explicar el reflejo de estiramiento. Bueno, aquí lo que vemos es un esquema de una pierna humana, ¿sí? Estamos viendo algunos músculos por transparencia, los huesos, ¿sí?, el fémur y la tibia, el peroné, ¿sí? Aquí vemos la rótula, ¿sí? Y aquí está, más abajo vemos el ligamento rotuliano, ¿sí? Después, ¿qué más tenemos en este dibujo? Tenemos dibujado totalmente fuera de escala, totalmente desproporcionado, un órgano sensorial que existe en los músculos, que es el huso muscular. Este huso muscular es un órgano sensorial microscópico, ¿sí? Aquí está dibujado grande para poder verlo más fácilmente, ¿sí? De este uso muscular, ¿sí?, que habíamos dicho que es un órgano sensorial, va a salir una neurona sensitiva, esquematizada en este dibujo en verde, ¿sí? Y lo que tenemos aquí dibujado es una rodajita, un trocito de médula espinal, ¿sí? Médula espinal que está en el interior del conducto raquídeo, un conducto que se forma por la superposición de las vértebras de la columna vertebral. Todo esto lo van a ver después mucho más en detalle, ¿sí? Evidentemente aquí no está dibujado en las relaciones anatómicas correctas. Simplemente lo que se quiere mostrar es que tengo un órgano sensorial en el músculo, de ahí sale información sensorial a través de una neurona sensitiva que se dirige hacia la médula, y en la médula esa neurona va a contactar con una neurona motora, ¿sí?, que va a enviar información motora al músculo donde se encuentra este uso muscular, ¿sí? Entonces vamos a ver ahora lo que sucede. En este reflejo de estiramiento, que se explora clínicamente a través de un golpe en el ligamento rotuliano, ¿sí? Ahora después vamos a ver para qué sirve en la vida diaria este reflejo, no es solamente para poder estudiarlo en la clínica, ¿sí? Pero entonces tenemos que, cuando se produce un golpe, ¿sí?, en este caso, en el ligamento rotuliano, ¿sí?, los ligamentos son estructuras que, si bien son flexibles, no son para nada elásticas. ¿Qué quiere decir esto? Si yo golpeo a ese ligamento se va a deformar. Y cuando se deforma, va a tironear del músculo, en este caso estamos hablando del cuádriceps, el músculo que se encuentra en la parte de arriba del muslo, ¿sí? Y entonces, ¿qué va a suceder? Cuando ese músculo se estira, ¿sí?, cuando el ligamento rotuliano tironea del cuádriceps, ese cuádriceps se va a estirar mínimamente, ¿sí?, eh, milímetros, ¿sí?, o ni siquiera, ¿sí? Y entonces esa información sobre el estiramiento va a ser enviada por la neurona sensitiva
hacia la médula espinal. ¿Sí? Habíamos dicho que ahí va a contactar va a hacer sinapsis con una neurona motora, y ahora esta neurona motora excitada va a promover la contracción de este músculo. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes, yo tengo un estiramiento de un músculo, ¿sí? Y se genera como respuesta, a través de este circuito neuronal de dos neuronas, ¿sí? La contracción de ese músculo. Tengo un estímulo del exterior que me provoca un estiramiento del músculo y una respuesta que provoca la contracción del músculo, para volver al estado de contracción inicial. ¿Sí? Entonces, ¿para qué sirve este tipo de reflejos? Bueno, este tipo de reflejos van a participar en los movimientos posturales. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes van en un ómnibus, ¿sí? Y el ómnibus frena de golpe, si va muy rápido, se van a caer. Si no va muy rápido, ¿sí? Lo que va a suceder es que ustedes, sin proponérselo de forma inconsciente, de forma automática, van a corregir la postura. Ustedes saben que cuando el ómnibus frena, ¿sí? Por inercia, nuestro cuerpo tendería a mantener el movimiento, a continuar en la misma dirección que el ómnibus. Sin embargo, habitualmente esto no pasa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque actúan estos arcos reflejos, este reflejo de estiramiento. ¿Sí? Y de alguna forma estos movimientos lo que hacen es que impiden que en este tipo de situaciones nos caigamos. También participan en otros movimientos, ¿sí? Acoplados con otra serie de respuestas motoras. ¿Sí? Entonces, este sería un circuito neuronal formado solamente por dos neuronas. Entonces teníamos una neurona sensitiva, ¿sí? La neurona que está esquematizada en este dibujo en verde, y una neurona motora. ¿Sí? Ahora, los reflejos pueden ser algo más complejos. Si solamente les quiero mostrar, ¿sí? Este es otro esquema del mismo reflejo de estiramiento, algo más complejo. ¿Sí? Desde el punto de vista gráfico es más sencillo, pero en relación a las estructuras o a los circuitos neuronales que muestra, es más complejo. Fíjense acá lo que tenemos. El primer circuito que ya habíamos mencionado, ¿sí? Tengo aquí mi uso muscular, ¿sí? Que detecta el estiramiento, ¿sí? Se envía la información sensitiva hacia la médula espinal, y fíjense que en este caso esta neurona tiene, el axón de esa neurona tiene dos ramas colaterales. ¿Sí? El primer circuito que vimos se envía la información hacia la neurona motora, ¿sí? Que promueve la contracción de ese mismo músculo. Eso ya lo vimos en la diapo anterior. Pero fíjense ahora en esta segunda parte, en este otro circuito paralelo que se establece. Esta misma neurona sensitiva va a hacer sinapsis con una interneurona inhibitoria. Y esta interneurona inhibitoria lo que va a hacer es que va a inhibir a esta neurona motora, ¿sí? Que esta neurona motora en condiciones habituales lo que está haciendo es promoviendo la contracción de un músculo flexor de la pierna. ¿Sí? Recordemos que el cuádriceps es un músculo extensor, ¿sí? Y este de aquí, que podría ser el músculo semitendinoso, ¿sí? Es un músculo flexor. ¿Por qué es esto? Porque cuando habitualmente nosotros tenemos en las extremidades y en el tronco tenemos músculos agonistas y antagonistas, o sea, músculos que van a promover los movimientos en direcciones contrarias, ¿sí? Flexión y extensión, típicamente, ¿sí? Entonces, si yo contraigo un músculo extensor, ¿sí? No me sirve que haya un músculo flexor que esté contraído. Entonces, ¿qué hace este reflejo? Lo que hace es que a la vez que contrae el músculo extensor, ¿sí? Lo que va a hacer es que va a relajar, o mejor dicho, no es que vaya a relajar, va a inhibir la contracción del músculo flexor, como forma de contribuir a esa respuesta adaptativa que estábamos viendo. Y este tipo de arcos reflejos pueden llegar a hacerse mucho más complejos. ¿Sí? Una característica interesante de los reflejos, ¿sí? De los arcos reflejos, es que no intervienen en estructuras superiores. Es decir, acá no importa si yo tengo una sensación consciente o no, puede ser una respuesta, a ver, si la magnitud de la respuesta es muy grande, pensando en el ómnibus, ¿no? Si la frenada es muy grande, yo puedo ser consciente de esa respuesta, ¿sí? Y puedo hasta contribuir de forma consciente a evitar caerme. Pero hay pequeños movimientos, ¿sí? Que se están dando de forma continua, donde yo no soy consciente de esas correcciones musculares, ¿sí? Y esto ocurre, entonces, ¿sí? Simplemente, sin participación de estructuras nerviosas superiores. Aquí la información no va a llegar
a la corteza cerebral, ¿sí? Ustedes saben que la activación de la corteza cerebral generalmente se asocia con las sensaciones conscientes, ¿sí? Aquí no hay necesidad de sensación consciente para generar este tipo de respuestas, ¿sí? Bueno, esto es simplemente para ver el tipo de situaciones en el que este tipo de reflejos actúan, ¿sí? Simplemente ahora para recordar un poco alguna nomenclatura que estuvimos viendo en este tema y que va a ser importante en temas futuros, ¿sí? Hablamos ahora de neuronas sensoriales o aferentes o neuronas sensitivas. Ahí la nomenclatura no es muy consistente en la literatura, ¿sí? Entonces tenemos neuronas sensoriales o aferentes, son las neuronas que llevan información desde receptores sensoriales, y aquí estamos hablando de órganos receptores sensoriales, ¿sí? En el caso que vimos recién, el uso muscular, ¿sí? Entonces, decíamos que llevan información desde órganos receptores sensoriales hacia el sistema nervioso central, ¿sí? La información en el sistema nervioso central se va a integrar, ¿sí? O a través de una interneurona, o simplemente se va a excitar una neurona motora, ¿sí? Las neuronas motoras o neuronas eferentes son neuronas que conducen información motora, ¿sí? Desde el sistema nervioso central hacia los órganos efectores. Y acá hay algo que es contraintuitivo, ¿sí? Si bien nosotros podemos hablar de una neurona motora, como vimos cuando hablamos de la sinapsis, que una sinapsis puede ocurrir entre una neurona y otra neurona, o entre una neurona y un músculo, o una neurona y una glándula, ¿sí? También vamos a llamarle motoneurona a una neurona que lleve información desde el sistema nervioso central a una glándula. Esto es algo un poco contraintuitivo, pero se utiliza de esta forma, ¿sí? Bien, y el tercer tipo de neuronas que tenemos desde el punto de vista funcional, ¿sí? Son las interneuronas. Y las interneuronas lo que hacen es integrar información, ¿sí? Y en realidad lo que están haciendo es están conectando dos neuronas, ¿sí? Vamos a ver gran cantidad de interneuronas en el sistema nervioso central, ¿sí? Bueno, el tema de hoy era un tema muy cortito, ¿sí? Y bueno, y en el próximo encuentro vamos a estar hablando del desarrollo del sistema nervioso. Muchas gracias y nos vemos en breve.